Ayer le dije, hoy le mencioné también, que iba a hablar un cachito respecto justamente del creer, respecto de la fe o del poder de la fe. Que es esa, bueno, ayer hablaba de los sistemas de Dios, entonces le decía que el sistema de Dios para el cumplimiento de los milagros, para alcanzar cumplimiento de aquellas cosas que pedimos, es la fe. Algo que por sí solo Dios hace, genera, Dios pone para que en forma autónoma, cuando la activamos creyendo, funcione por sí sola y ahí tenemos el resultado. Yo creo que todavía, como es parte de nuestra limitación mental, ¿no? O sea, hay cosas que son espirituales que nosotros no terminamos de entender por una sola razón, porque nosotros somos terrenales, vivimos en el mundo. Ayer decía, no somos ciudadanos del mundo sino del cielo, es verdad, pero vivimos en el mundo, tenemos conflictos del mundo, como las cosas que contaba hace un rato, entonces nos cuesta un poquito terminar de entender en forma total lo que es lo espiritual o la manifestación de las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Y qué sé yo, no sé cómo funciona la fe, lo que sí sé es que funciona, que como si fuera una energía, como si fuera algún poder, algún rayo mágico, o la varita mágica de alguna manera hace que cuando yo activo esa fe, eso sucede, el milagro sucede. Y mientras empezaba más o menos a bosquejar esto, me acordaba que antiguamente había una expresión popular muy común, cuando todavía no se conocía eso de la motivación, el coaching, todo eso hasta la que no tenés y salís adelante. Querer es poder, lo cual es cierto, en cierta manera, es verdad, pero también al mismo tiempo es un poquito peligroso, porque tiene su parte de verdad, pero tiene su parte de mentira y su parte de manipulación. Es cierto que querer es poder, porque cuando una persona se determina a hacer algo, no hay quien impida que lo pueda hacer. Es cierto que querer es poder, porque nada ni nadie puede detener a una visión puesta en marcha, a una decisión, un proyecto que está en su cabeza, y así como perro caprichoso, ¿no? O así de terco si quiere. A veces se critica mucho la terquedad. Yo no la critico, la sufro mucho, a veces en algunos aspectos la combato, pero es parte natural de la esencia del ser humano, la terquedad usada en una buena manera para alcanzar resultados. Porque si usted no fuera terco en algunas cosas de su vida, la primera prueba, el primer problema que se le presenta en algo que quiere hacer, abandona todo y listo. No. Ponerse la idea y contra viento y marea, contra lo que se levante, avanzar, avanzar, avanzar. Tenés que ser terco, tenés que ser una persona de carácter, tenés que tener un carácter firme. Todo lo que uno se propone lo puede hacer. Cuando uno se determina algo, lo va a alcanzar. Cuando tenés una meta, cuando querés alcanzar, no sé, un emprendimiento, si te pones ahí y le metes ganas, lo vas a poder lograr. Pero también es cierto que cuando nos quedamos solamente con la frasecita, querer es poder, y la convertimos en un mantra, ¿sabe qué es un mantra? Eso tiene su origen en el hinduismo, no se asuste que no estoy endemoniado, por lo menos hoy no, pero la expresión sirve porque nosotros usamos los mantras, ojo, porque nosotros, cuando digo nosotros, digo iglesia cristiana, iglesia evangélica, como usted le quiera llamar, decimos que no nos relacionamos con nada y sin embargo utilizamos mucho de lo que los otros hacen. Un mantra es cuando usted toma una frase, una palabra, un concepto, una idea y lo repite y solamente por el hecho de repetir cree que eso va a suceder. En las religiones orientales, en el paganismo, en la nueva era, en el hinduismo, es repetir una palabra tal vez al punto que entre la palabra, lo que toman y lo que fuman, de golpe el tipo está, no, en serio, está ahí y claro, no sé si se genera cumplimiento. Lo que sí estoy seguro que de golpe ya están viendo que todo se cumplió, ya están viendo todo hecho realidad, porque repiten eso, nada más. Nosotros no lo hacemos así, pero ojo, cuidado, porque sí lo hacemos. Sí repetimos expresiones. Usamos en el nombre de Jesús como si fuera un latiguillo. El gloria a Dios y al Dios te bendiga es simplemente como si fuera una etiqueta. El declaro, yo reprendo, yo decreto. Y en definitiva, estamos utilizando el mismo concepto, creyendo que solamente por decir las cosas pasan. Qué bueno que Jesús dijo, eso fue, lo hablamos al principio del cielo a la tierra,
de la serie de los miércoles, en las primeras charlas, no usen vanas repeticiones. O sea, no repitan porque sí, entiendan lo que están diciendo y lo que digan tenga un contexto, sea algo fundamentado, no bla, 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 bla. Bueno, cuando nosotros tomamos el querer es poder como un mantra y solamente lo repetimos o lo escuchamos o nos queremos convencer o estamos ante una situación, un problema y me lo digo y me lo hablo, eso termina generando un conflicto. Porque eso trae un convencimiento, eso trae, cuando es de un tercero, trae manipulación, eso trae engaño y a la larga, al final, trae frustración. Porque cuando usted todo el tiempo repite algo o le repiten algo y no se cumple, ¿qué pasa? Frustración. Como le dije hace un par de semanas atrás, o no sé si no fue el mes pasado en la otra reunión de sanidad y peticiones, que la cuestión de la sanidad o la declaración de sanidad no es solamente el hecho de orar y orar y orar y orar y orar y repetir la oración y oramos otra vez y un poquito más y darle un poco más. No funciona así. Es más, se lo dije en ese día y si pregunto así me va a decir, sí, pastor, tiene razón, provoca frustración. Porque este está en el altar con un caprichoso que se le metió, está así emperrado en orarle por algo y la cosa no pasa y termina como alguien me dijo y le dije que sí, así me dejaba volver en paz. Frustración, manipulación, engaño. A veces a propósito, a veces por ignorancia. Puede pasar de las dos maneras. Creer por activar ese poder, las cosas empiezan a pasar. Cuando yo quiero aquello que, como dice el apóstol Juan, yo quiero lo que Dios quiere que yo quiera, entonces, algo que me va a escuchar orar dentro de un rato, cuando estemos orando, bendiciendo estas peticiones, que dice el apóstol Juan, que si sabemos que Dios está escuchando nuestra oración, sabemos que tenemos aquellas cosas que le hemos pedido, por el hecho de saber que Él está. Entonces, querer es, si estoy consciente de que Dios está en medio, de que está escuchando, que está recibiendo, y como dijo Jesús, no reciben porque están orando para su beneficio. Empiecen a orar según la voluntad de Dios, pidiéndole al Señor qué es lo que Él quiere darnos, entendiendo cuál es esa voluntad. ¿Qué hace falta para entender cuál es la voluntad de Dios? Depende fundamentalmente de mi transformación. Sacar esa cabeza, les decía anoche, ese pensamiento de fracaso, de miseria, y empezar a tener y vivir con la mente de Cristo. Dejar las cosas del pasado, conectarme con las cosas del presente hacia el futuro. Dejar mis problemas y mis conflictos, olvidarme lo que me pasó y entender que Dios tiene cosas buenas y nuevas para mí. Porque dice Romanos capítulo 12 que yo voy a comprender y a poder saborear, probar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como una adoración con razonamiento, con entendimiento, cuando me entrego a Él. Cuando dice el versículo 2, cuando me desconecto de las cosas de alrededor y no quiero, no me acostumbro, no acepto ser moldeado según el mundo, el sistema, que el tema no es encajar para estar bien con todos, sino que tengo que adaptarme al lugar, pero que siempre se note que soy distinto, siempre marcar la diferencia. Como le decía anoche, que hemos sido puestos y llamados para ser luz. Y si estamos todos iguales, ¿cómo puedo ser luz? Ayer escuché algo de una mujer, es conocida, yo no la conozco, así que no le puedo decir ni quién era, porque fue así al pasar una entrevista, y le preguntaron, a esta mujer le preguntaban, ¿por qué? Porque ella lo había dicho públicamente. ¿Por qué no usas iPhone? Mire qué importante, ¿no? El tema. O sea, terrible, crisis mundial porque la fulana no usaba iPhone. Digo, a mí, ¿qué me importa? Yo soy anti-iPhone, de paso se lo digo por las dudas. Entonces dice, ¿por qué no uso iPhone? Muy sencillo, escuche esto. Dice, porque el lema del iPhone o de Apple, no lo sé exactamente, es hacer la diferencia. Y si usted lo ve, lo va a ver en algunos productos que justamente dice marcar la diferencia, hacer la diferencia. Entonces dice, si todos tenemos lo mismo, para todos marcar la diferencia, ¿qué pasa? Todos somos iguales. ¿Dónde está la diferencia?
entonces yo voy a marcar la diferencia, decía ella, voy a marcar la diferencia no usando iPhone. No cambia el mundo por eso, pero sí cambia tu cabeza. Entender que vos podés acostumbrarte a todo, adaptarte a todo, estar en medio de todo, hacer las mismas cosas que todos, en una manera de acompañar, pero marcar la diferencia. Que se note, que se vea y que se sepa que vos sos distinto, que vos no estás pensando que vas hacia el fracaso, que vos no estás luchando con las mismas herramientas que los demás, sino con una herramienta distinta. Ese es el querer es poder. Quiero según la voluntad de Dios, puedo enfocando en el poder de Dios. Ahora bien, si más o menos es verdad entonces que querer es poder, lo que sí es verdad es que creer es poder. Esa palabra que leímos ayer de Marcos, hablando de que si puedes creer, al que cree todo es posible, eso es lo que nos marca la diferencia en nuestra condición, en nuestra relación con Dios. No se trata solamente de querer, porque yo puedo querer muchas cosas y por más que, no sé, que haga un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué haces adentro de mi oficina vos? Deja ese pie inmediatamente adentro de la oficina. En el nombre de Jesús, que te caiga un rayo. Bueno, un rayo que tenga suavecito. Gloria a Dios, así me gusta. Perfecto, excelente. Marche, sigue su rumbo. Ahora sí. Decía y vuelvo a lo que estaba. Ese poder de Dios, creo que le estaba diciendo por ahí, pues me descolocan totalmente. Son hermosos, son divinos estos chicos. Ese poder de Dios, ese poder que yo, si puedo creer, ese poder que hace que... esto lo estaba diciendo. No alcanza solamente con que yo quiera, porque yo puedo querer muchas cosas. Le dije una vez, a mí me encanta, ahora ya no tanto, pero me hubiera encantado tener un Mercedes-Benz SE320. Descapotable, gris metalizado, claro. De verdad le estoy diciendo. Era mi sueño. Así, tal cual como se lo estoy diciendo. Era mi sueño. En otro momento de mi vida quería comprarme una... ¿cuánto fue esto? Ahora 10 años, calculemos aproximadamente. En ese momento quería tener una Journey. Esa está linda, ¿no? Grandota. Es la camioneta de... ¿Qué es de Chevrolet? De Chrysler. Dodge. ¿Viste? Dodge. Y estaba, pero enamorado. Encima parecía a propósito. No sé por qué, pero en mi barrio de golpe empezaron a aparecer 3, había. Te las cruzabas en Monteverde, te la cruzabas en 893, la cruzabas en 844. Digo, pero me están mojando la oreja. Todo el tiempo la veía. Hasta que un día, y dije, vamos a averiguar qué onda. Y fui a averiguar cuánto valía. Era linda la Journey. Es linda para querer tenerla, pero déjela ahí nomás, total. No hacemos nada con eso. No siempre querer es poder, sino que creer es poder. Hace algunas semanas, 2 o 3 semanas atrás, dijimos que, por ejemplo, no siempre querer es poder. Esto por más que quieren, rompen todo. ¿Qué hicieron con la cámara ahora? En el monte Calvario. Hace algunas semanas dijimos que tener la capacidad de creer, que yo tenga, si puedes creer, para el que cree todo lo posible, tener la capacidad de creer, eso no es fe. Eso simplemente dice que yo tengo la capacidad de creer. Que la fe, esa activación del poder de Dios, es un poquito más que el creer. Decía en aquella ocasión, se lo repito ahora, anoté el versículo, a ver, anoté o no anoté el versículo, sí, Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios, magnífico, también los demonios creen y tiemblan. Hay situaciones en las que no alcanzan tampoco por creer, aunque creer es poder, no alcanza con creer. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Cree que Dios existe? ¿Cree que Dios tiene poder de hacer todas las cosas? ¿Y por qué no le sale todo lo que pide? No solamente porque no le conviene, sino que a veces, yo creo que puede, yo creo que Él tiene la capacidad, tengo la capacidad de creer. Pero a veces no conecto mi capacidad de creer con el saber que las cosas son posibles. Es más, los demonios no tenían fe, pero su capacidad de creer era más que el mundo espiritual entiende más del poder de Dios que nosotros mismos.
No me gusta nombrar a la cucaracha esa, pero que el diablo tiene más entendimiento del poder de Dios que nosotros y por eso nos limita, por eso nos bloquea, por eso nos pone situaciones, nos pone cargas, trabas alrededor para que no actuemos, para que no nos movamos, porque conoce de todo lo que podemos llegar a ser posibles si nos enfocamos en Dios, lo miramos a Él y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Entiende más que nosotros, por eso nos pone pensamientos negativos, nos pone cargas, nos pone pruebas, nos pone un montón de situaciones, nos tienta, nos provoca, nos hace retroceder, nos acusa todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? En definitiva, ¿qué le afecta o en qué le bendice? ¿Qué le edifica al diablo? Que no hagas lo que tenés que hacer. Porque cuando la iglesia toma el lugar, la posición que tiene que tener, cuando la iglesia, digo, cada uno de nosotros como institución, como entidad, cuando la iglesia toma su lugar y hace lo que tiene que hacer, es imparable y genera transformación en el lugar donde está. Una iglesia que se ve, una iglesia que ilumina, una iglesia que alumbra, una iglesia que anuncia, genera transformación. Sin necesidad de hacer grandes actividades, grandes eventos o grandes campañas. Genera transformación. Porque vos empezás a... Si poné ahí, que no se rompa más la cámara. Ahí está. Genera esa transformación porque se empiezan a ver esas cosas. No sé, alguien te ve. ¿Cómo estabas hace 3 semanas? Para distanciar un poquito. ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo estabas cuando no te acercabas a Dios? ¿Cómo estás ahora que te acercas a Dios? ¿Cómo estabas cuando estabas metido en solamente mirando tus problemas, mirando tus fracasos? ¿Cómo estabas y cómo estás hoy? Que estás mirando una cosa distinta. Estás mirando un futuro. Estás mirando un norte distinto. La gente empieza a ver que estabas amargado, que estabas angustiado, que estabas triste, que estabas caído, que estabas preocupado. La gente empieza a ver que no te alcanzaba el mango para nada. Que andabas todo el tiempo pichuleando, andabas rogando que pase algo. Y de golpe, todo eso empezó a cambiar. Y no quiere decir que hoy sos millonario, y tampoco quiere decir que te vas de vacaciones todos los meses, pero empezó a haber una transformación en tu interior que te puso en una posición distinta. Porque la iglesia es transformadora, el evangelio es transformador, y el evangelio cambia tu visión y tu posición, te pone en una posición espiritual superior. Eso, en ese concepto, en ese contexto, sí, querer es poder. Por lo tanto, creer es poder. Les voy a contar un poquito la historia del viejo y querido Bartimeo. ¿Conoce a Bartimeo? ¿Lo conoce por la canción de Puerto Seguro? ¿Por qué lo conoce a Bartimeo? Marcos 10:46 dice: Salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, en realidad no se llamaba Bartimeo, esto a mí me ministró tanto el día que lo entendí. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, y entre paréntesis dice, el hijo de Timeo, me hace entender que en realidad su nombre no era Bartimeo, sino que el sobrenombre del tipo era Bartimeo. Porque si no, ¿para qué lo aclara? Claro, porque entonces entendí cuando empecé a estudiar un poquito, en aquellas épocas que estudiaba cosas, que esa partícula bar, en hebreo, en arameo más que nada, pero en hebreo popular, en esa versión del arameo, es el nombre que se le daba al hijo. Hijo en hebreo es ben, hija en hebreo es bat, pero en el popular, así en el léxico popular, la expresión era el bar. Por eso Barrabás no se llamaba Barrabás, era el hijo de Rabá. Y Rabá quiere decir provisión, o sea que se ve que era hijo de algún potentado o algo de eso, una cosa así. Barrabás. En este caso, Bartimeo no se llamaba así. Andá a saber cómo se llamaba. Lo único que en realidad sabemos del tipo es que era ciego y que era mendigo. Lo que lo definía era su condición. No tenía identidad, no tenía destino, no tenía futuro. Vivía en un fracaso constante. Ni nombre le pusieron. Es como si dijeran, el fulano, el que está ahí, el que está a la puerta. ¿Cuántas veces te sentiste así? No lo sé, yo infinidad de veces me sentí así. Como cuando te nombran solamente por referencia de alguna otra cosa. El que vive en tal lado, el que hace tal cosa, el hijo de fulano o el padre de mengano. Referencias que pueden ser buenas, pero a veces te dejan al costado, allá del ninguneo total. Más cuando, como en el caso de este hombre, ciego, mendigo,
era nada, era una molestia para la sociedad. Estaba ahí, nada más, haciendo que nada. Entonces dice, repito, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, escuche eso, al oír que él venía, al oír que él venía, se ve que ya lo conocía, tenía un conocimiento intelectual, conocía algo acerca de Jesús, había escuchado lo que Jesús hacía, sabía acerca de los milagros, le habrían contado o capaz que estuvo ahí tal vez en el medio en alguna otra situación donde Jesús estuvo obrando. Pero una cosa es cierta, él no lo pudo ver. Algo es totalmente real, él no sabía cómo era Jesús. Y es más, si no se lo decían o no lo escuchaba, no sabía quién estaba, que él estaba, aunque le pasara por al lado. A veces estamos esperando, así como querer es poder, a veces estamos esperando ver para creer. El fulano no necesitó ver para creer. Él sabía en base a qué, a lo que oía. Qué curioso que Pablo dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios, la manifestación constante de la palabra de Dios, la declaración de la palabra de Dios, la palabra de Dios dicha y ejecutada en fe. Cuando usted recibe una palabra, no simplemente el hecho de ponerse a leer, no es como alguna vez alguien me enseñó hace 30 años atrás, que la fe se alcanza a través de leer en voz alta la Biblia. No tiene nada que ver con semejante brutalidad e ignorancia. Sí, porque tenés que escuchar lo que estás leyendo. No pasa por ahí. Sino que quiere decir, encima Pablo repite, dice, la fe viene por el oír. Entonces algunos te explicaban, y el oír viene de la palabra. ¿Me explicás esa frase? No la entiendo. ¿Algún profesor de castellano, literatura o algo parecido, por favor, explíqueme esta palabra, analíceme esta expresión? El oír viene de la palabra. Lo que está diciendo es, la fe viene pues por el oír, y el oír, separen bien las frases, hay una coma en un punto. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una dirección, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios toca tu corazón diciendo, voy a hacer esto en tu vida, la palabra de Dios, la palabra ejecutiva, esa palabra que hace un tiempo atrás predicó la pastora sobre eso, la palabra rema de Dios, esa palabra activa, esa palabra que vos la tirás y es una semilla que germina. No solamente el logos, que es el entendimiento, el conocimiento, el intelecto. Una palabra real, una palabra ahí que hace que las cosas pasen. De escuchar lo que Dios te está diciendo y párate ahí. No comértelo. Porque Santiago dice que aquel que escucha la palabra y no la pone por práctica, no pasa nada. Que es como el que se mira al espejo y se va a la casa y se olvidó cómo era. No, escuchar la palabra, bueno, dice el lector, escuchar la palabra y poner en práctica la palabra. Escucho lo que Dios me dice, creo lo que Dios me dice, actúo en consecuencia de lo que Dios me dice. Cuando actúo en consecuencia de lo que Dios me dice, aunque no vea, dijo Joel antes, Pedro caminando sobre el agua, veo que de golpe el agua se puso dura. Entonces digo, lo que me dijo era verdad. Lo que tengo que hacer es seguir esa voz que me habla. Ahí empezó a crecer dentro tuyo un poquito más, un gramito más, una liñita más, la medida de fe que Dios derramó sobre tu vida. Así le pasó a Bartimeo. Él escuchaba. Y cuando escuchó, al oír que Jesús pasaba por ahí, ¿qué hizo? ¿Dónde nos quedamos? Versículo 47. Al oír que él era el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La otra versión dice misericordia. En definitiva, tené lástima de mí. Hacé algo por mí, mira cómo estoy. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo de ese versículo 49, una oración de fe, un clamor de fe, es aquel que hace que tu fe hace que el Señor pare ahí en el medio para prestar atención a lo que estás haciendo. El querer es poder y el creer es poder. Cuando con ese creer vos lográs que Dios se detenga en medio para escucharte. Porque como te dije al respecto de Juan, si sabés que Dios está escuchando,
sabés que te da la respuesta a lo que le estás pidiendo. Lo más importante es tener la convicción de que Dios esté escuchando. Lo más importante es saber de que Dios esté escuchando. ¿Y cómo hago para saber de que Dios me esté escuchando? Es muy sencillo. Primero, enfócate en Dios, no en las demás cosas, poné los ojos en Él. Segundo, habla de manera, en el idioma y de la forma que Dios te entienda. ¿Y cómo es eso? Declarando palabra y hablando fe. Parece una cosa muy retorcida, pero es sencillamente tener un espíritu que nos conecta con la mente de Cristo, que le decía ayer, que está en nosotros. Hablar y creer fe, sin mirar lo que pasa alrededor. Bueno, eso sería lo bueno de Bartimeo, ¿no? No veía, pero aunque él no veía y por lo tanto no lo veía a Jesús, bueno, él tampoco veía ninguna bendición a su alrededor, sino que vivía en una crisis constante. Ciego y mendigo, siempre sintiéndose relegado, sentado, porque hasta esa expresión nos habla mucho de nuestro corazón cuando estamos así, sentado junto al camino. Es lógico, no puede estar sentado en el camino porque si no estaría haciendo un piquete. Es lo lógico que esté sentado junto al camino. Pero ¿por qué lo aclara? ¿Por qué me hace mención de que está junto al camino cuando es obvio? Y la Biblia no usa obviedades. Si hay una obviedad es porque algo más me está diciendo. Y lo que me está diciendo es que está en una condición que no encajaba en ningún lado. Está en una condición que no era ni de los que están por ahí ni de los que están por allá. Está penita de costado porque se sentía marginado, desplazado de todas las posiciones, de todos los beneficios. No me corresponde a mí vivir bien. ¿Cuántas veces habrás pensado? No me corresponde a mí vivir bien. Eso es para otros. Eso es para el que nació con estrella y yo nací estrellado. No me corresponde a mí. Eso es para aquellos que nacieron en cuna de oro, no para mí. No me corresponde a mí. No, porque yo mirá en el barrio que me crié. Mirá la familia que me dio cobijo. Mirá de quién nací. Mirá cómo son mis padres, cómo son mis abuelos. ¿Cómo querés que sea yo? Distinto. A ver, ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada de extraño. Tu pasado no te condiciona, tu entorno no te condiciona y tus antecesores tampoco. Sí te marcan un camino y vos vas a andar más o menos por donde te lo marcaron. Pero una vez leí algo que me recontra ministró, esas cosas que te van quedando grabadas en el corazón. No sos un árbol. ¿Alguno es árbol? ¿Alguno le hace pipí el perro en las patas? Entonces no sos árbol. Si no, el perro te haría pipí en las patas. Si alguno no es árbol, entonces sencillamente muévase del lugar donde está. Si no le gusta el camino por el que está andando, tome otro camino. Si no le gusta la dirección en la que está yendo, tome otra dirección. El árbol pobrecito está ahí, no se puede mover de ahí. Usted sí, mueva las patas, sacúdase el polvo, la tierra, sáquese la caca de los pajaritos de las hojitas y empieza a caminar en un destino distinto. Al oír Jesús se detuvo y dijo, llámenlo, así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, ¿vos crees? Yo sé que vos crees. Arrojando la capa, querer es poder, sí. Creer es poder, sí. Creer con fe. Y creer, más fe, más acción, es hacer que las cosas sucedan. No te quedes solamente con creer. Es más, dice en Marcos, dice, si puedes creer, alguien cree es posible, sí es cierto, pero no alcanza solamente con creer. Es necesario hacer algo un poquito más. No alcanza solamente con saber, es necesario hacer un poquito más. En el caso de Bartimeo, él hizo un poquito más. Él quería, pero no podía. Él no veía, pero creía. Pero cuando creyó, a pesar de no ver y a pesar de no poder, lo que hizo fue actuó. Creyó y actuó. Cuando a veces nosotros lo que hacemos es, creo que Dios puede, que Dios haga. Y tal vez por eso, me vuelvo a repetir, es que las cosas no suceden. Creo que Dios puede, sí, más vale, ¿cómo Dios no va a poder? Creo que Dios puede. Bueno, que Dios haga. ¿Nunca te dijeron
¿O nunca dijiste, ¿por qué tengo que orar? ¿Acaso Dios no sabe lo que yo necesito? ¿Y por qué a Dios se le ocurrió así simplemente de complicado que es nada más? Así de retorcido. No importa, aunque yo sepa, tenés que pedírmelo, porque yo soy así. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque lo que trae el cumplimiento es la acción. Lo que trae cumplimiento, en cuanto a la oración, me corro de lo que le estoy hablando, lo que trae cumplimiento es tu humillación. Es presentarte delante de Dios, es reconocer a Dios por encima, es entender que estás por debajo, es declarar, decir, mostrar que crees que tiene poder, no simplemente quedarte con, no, yo ya sé que puede. ¿Acaso no le pasa eso en su familia o en su matrimonio? ¿Y para qué quiere que le diga que la amo si ya sabe? Hace 20 años se lo dije, ¿qué? ¿Se lo tengo que repetir? Y si hace 20 años, yo te recomendaría que se lo repitas rápido. Antes que le llegue algún mensaje, que se lo diga hoy, pensando que sos vos, se vaya corriendo detrás de ese mensaje. No alcanza solamente con creer, hay que conectarlo a través de la fe con la acción, con hacer. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto, se acercó a Jesús. ¿Qué querés que haga por ti?, le preguntó. Era más que obvio, ¿no? Siempre cuando leo esto me viene a la cabeza que Bartimeo le hubiera dicho, milanesa a la napolitana. Siempre pienso en eso. ¿Qué querés que haga por ti? A ver, máster, ¿no es obvio que no veo? Sí, claro. Pero las cosas obvias tampoco funcionan con Dios. Así como no alcanza con creer, tampoco alcanza con pretender que Él sabe lo que vos querés. Porque si bien Él sabe lo que vos querés, vuelvo a lo de la oración. Lo fundamental es que vos vayas a Él. Que entiendas lo que necesitas, que seas consciente de tu necesidad, de tu agujero, de tu carencia. Que estés conectado con que realmente en esto tengo que cambiar. Porque podría haberle dicho, en vez de que recobre la vista, podría haberle dicho, y mirá, Señor, dame un techo bien protegido y que todos los días pasen por delante mío 3 millonarios que todos los días me den cada uno 50 shekel, la moneda que le daban, que se usaba en la época. Entonces yo así voy a poder vivir bien. ¿Podría haberle dicho eso o no? ¿Podría haber Dios hecho eso o no? No, Señor, que recobre la vista. Una necesidad obvia, pero sin embargo que Él la presenta delante de Dios, porque Bartimeo creía, Bartimeo no podía, pero Bartimeo sabía que Dios era capaz de hacer. Entonces tiró la capa con la convicción: si Jesús me está escuchando, si Jesús me está llamando, si me están llevando hacia Él, eso significa, hoy terminó mi cautividad. Desapareció el estigma de mi ceguera y de mi pobreza. Ya no tengo nada que ver con el mendigo que estaba en ese lugar junto al camino. Como les dije ayer, hablando sobre algo de Semana Santa, a aquel que le pasó tal cosa, al que vivió tal situación, no sé por qué siempre lo enfoco ahí, debe estar ahí el espíritu del muerto. Aquel que vivió ya no soy yo, ese se murió. Yo soy otro. Las cosas de tu pasado quedaron en el pasado, no sos vos. Y si en algún momento volvés a lo mismo, no es que era siempre ese vos, sino que quisiste volver al lugar de los muertos. Por eso cuando empezás a dar olor a muerte, nuevamente, una vez más. Bartimeo quería, pero no podía, no veía, creía, creyó y actuó. Marcos 9:23, y terminamos ya con esto. Bueno, con este y dos versículos más. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, ¿ve? Esto es fe, esto es fe. Al que cree, todo le es posible. Mateo 9:19, Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hablamos varias veces en estas últimas semanas de este pasaje. Pensaba ella, si al menos logró tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo, lo mismo que le dijo a Bartimeo. Él le dijo, bueno, a Jesús, los discípulos, ánimo, te llama. Jesús le dijo a la mujer, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Y por qué la fe la sanó? Porque creyó, porque sabía que Jesús podía cambiar su condición y sacarla de esa situación. Lucas 8:49, y ahora sí, este es el último pasaje.
Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree, y ella será sanada. No tengas miedo, no dudes, no tengas miedo, solamente cree. Y a ese creer, conectarlo con la acción de poner la situación en las manos de Dios, de avanzar y declarar, sabiendo que Dios va a hacer. Fe no es solamente creer, fe no es esperanza, fe no es la posibilidad o la capacidad de saber que es posible. Fe es saber, tener la convicción, la certeza de que eso será hecho. Fe es saber de que cuando vos estás pidiendo, en el momento que estás pidiendo, eso que estás pidiendo ya está hecho. Y como te dije anoche, no para reclamar por qué no viene, sino para darle gracias, porque en el momento que sea el apropiado, Dios lo va a enviar sobre tu vida.